Shalom, bendiciones para todos. Un gran privilegio de estar en este lugar, desde aquí en la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede Firavitoba, San Antonio. Entonces estamos aquí porque el Padre trae una hermosa instrucción para el corazón de cada uno y porque realmente el Padre en estos tiempos quiere que nuestros conocimientos sean renovados totalmente. ¿Sí? Para que podamos entender su palabra como Él nos la viene enseñando y no como de pronto realmente nosotros la queremos poder entender. Vamos a 1 Corintios 8. Y en unas versiones dice el título Comida sacrificada a los ídolos. Hay en otras versiones que tiene el título No hagamos pecar a los débiles. Y hay uno muy importante que dice el criterio del conocimiento. ¿Sí? Muchas Biblias son de varias traducciones, pero tiene un título diferente. Pero yo le he colocado a esta hermosa palabra un conocimiento que nos lleva al amor. Pero vamos a conocer qué fue ese conocimiento. Vamos a leer 1 Corintios 8. Dice, comida sacrificada a ídolos. Ahora con respecto a las preguntas acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos. Es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. Pero la persona que ama a Yahweh, a Dios, es a quien Dios reconoce. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay un solo Dios. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero nosotros sabemos que hay solo un Dios, el Padre, quien creó todo y vivimos para Él. Y hay solo un Señor, Yeshua, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no debemos violar su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil, pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que es ofrecido a un ídolo? Así que causa de tu conocimiento superior se destruirá. Un creyente débil, por quien Yeshua murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, el alimento, hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Yeshua. Por lo tanto, si lo que come hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Amén. Vamos a entender un poco más esta palabra. Y como les había dicho, el título que le he colocado a esta palabra es un conocimiento que nos lleva al amor. ¿Qué está hablando aquí en 1 Corintios 8? Algo muy parecido a la naturaleza humana. ¿Qué hace la naturaleza humana? Se caracteriza por la necesidad de conocer el mundo que lo rodea, y esa exigencia nos la entregamos nosotros mismos, de conocer cada día más la naturaleza humana, ¿cierto? ¿Y qué hace esa naturaleza humana? Comprende e interviene las realidades con el fin de generar una mayor adaptabilidad ¿a qué? Al mundo.
adaptabilidad a lo que vivimos diariamente, a lo que nos acontece, y facilitar el modo de habitar en medio de ellas y de existir en ese mundo. Es así, lo hemos visto y estamos viendo todo el mundo exterior, lo que nos ha absorbido, lo que nos ha llenado y la necesidad de que nos conlleva estar en ese conocimiento humano, ¿cierto? Yo creo que todos hemos vivido esa experiencia de que nosotros actuamos porque nosotros queremos o porque nuestras acciones nos conllevan a actuar como humanamente somos, ¿cierto? Pero vamos a ver también ese conocimiento a base de la palabra, a base del Espíritu. Es así también que quiere hacer de esa manera notoria las cosas del Padre, como desde sus inicios el hombre forma parte de este estudio, ¿sí? De diferentes fenómenos con los cuales habitamos en este mundo, hasta el punto de representar y dar sentido a la naturaleza a través del conocimiento. A veces pensamos que como seres humanos todos lo sabemos, que a veces como seres humanos tenemos la razón. Al recorrer esta sección de la carta de Pablo que escribió aquí en los Corintios, debemos reconocer que Pablo llegó a llamarlos en esta porción de la palabra carnales, los llamó también inmaduros y también los trató, más adelante, trató unos temas espirituales. Teniendo en cuenta que en general en las comunidades como esta y como otras, el día de hoy vive en esa manera. Si no tienes un conocimiento claro de lo que venimos a hacer a este lugar o de lo que el Padre quiere transmitirnos a nuestras vidas, pues actuamos de esa manera, carnales, inmaduros, y nos conlleva a ser materialistas y nos conlleva también a una aplicación que solamente la podemos aplicar nosotros humanamente, ¿cierto? Pero el Padre ni está por ahí, por nuestro pensamiento. Tiene que ver también con las cuestiones del conocimiento, y vamos a ver una parte también el amor y también los ídolos, y vamos a ver también el hermano débil. Todo esto en esta porción de la palabra. Al parecer, todo esto es el resultado de otra pregunta que ellos habían hecho en medio de la carta, ya que comienza con palabras como en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ¿cierto? ¿Cómo tienen ustedes en el primer versículo de 1 Corintios 8:1? Dice en esta versión, Sí. cita, en cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos nosotros tenemos conocimiento, y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esa está un poco más clara. Su énfasis alrededor del problema social y religioso que nos rodea a los creyentes en Corintios, y el apóstol Pablo da una serie de instrucciones que tienen como fin instruirlos en su condición como hijos de Yahweh, en un mundo de idolatría. Entonces el Padre que nos quiere instruir en este tiempo, ¿cierto? A ser hijos de Dios, ¿cierto? En un mundo que nos rodea, en un mundo que nos lleva a pasiones, un mundo que nos lleva al diario vivir, un mundo que nos lleva a idolatrías. La idolatría no es solo adorar una imagen, sino adorar a nuestros padres, nuestros hijos, un familiar, ¿cierto? Todo eso se llama idolatría. Pero el Padre aquí nos va a instruir por medio de su palabra que nosotros somos hijos de Yahweh y que Él es el único Padre para nosotros, ¿sí? No en lo exterior, no es el conocimiento mío ni el conocimiento de lo que está afuera, sino lo que el Padre quiere en este tiempo establecer en nuestros pensamientos. Acuérdense que los pensamientos, ¿qué pasa con los pensamientos? A veces la imaginación de nosotros va más allá de que lo que el Padre quiere entregarnos, ¿sí? A veces nuestros pensamientos dicen, yo quiero hacer esto, y lo hago, pero puede traer consecuencias porque de pronto puedo cometer un error, ¿cierto? Porque en mi conocimiento, pero el Padre, ¿qué dice? Entonces tenemos que tener muy claro eso. Vamos a leer versículo del 1 al 3. ¿Me lo puedes leer en esa versión, Pablito, por favor? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos revelación. El conocimiento produce envanecimiento, pero el amor produce edificación. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Elohim, es conocido por él. Pablo establecía aquí como la verdadera sabiduría que consiste en un conocimiento que nos acerca más allá y nos lleva a amar. ¿Qué es conocimiento?
Conocimiento en el Strong es un diccionario que nos lleva un poquito más profundo, ¿cierto? Cada significado de cada palabra en nuestra palabra, en la Torah. Entonces, el conocimiento en el Strong significa Hokmah. ¿Qué significa ciencia, entendimiento, inteligencia, conocimiento profundo en ciencia, letras o artes mediante el entendimiento? O sea, yo tengo que entender lo que conozco. Pero también en el griego, conocimiento es conocer de manera experiencial. Una persona que conoce su vida de lo que ha vivido. Se ha visto esas personas que tienen más o menos 70, en los 70, 90 años, dice, no, yo sé mucho porque toda mi vida hice esto y tengo experiencia, ¿cierto? Bueno, es esta experiencia. Pero, ¿qué pasa? El conocimiento lo llevamos en nuestra humanidad y no como el Padre anhela para acercarnos más a Él, ¿sí? Yo puedo vivir una experiencia de edad, ¿cierto? Y puedo llegar a esa experiencia que me lleva a una madurez, pero es una experiencia natural. Pero el Padre anhela que lo conozcamos a Él, o sea, un conocimiento diferente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es conocimiento en el griego. Es una persona que vive la vida y dice, tengo 80 años y ya viví, ya hice, ya aprendí, ¿cierto? Pero ¿qué hace el conocimiento? El conocimiento nos vuelve orgullosos. Lastimosamente, el conocer mucho nos vuelve, en nuestra humanidad, ¿no? Nos vuelve orgullosos. La vanidad del conocimiento nos vuelve seguro. Y hay una palabra, sí, un refrán que lo he escuchado, dice que seguro mata confianza. No sé si lo han escuchado. A veces pensamos que la seguridad en el mundo es todo, pero podemos perder la confianza porque no todo es seguro. Dice que lo que tenemos seguro es la correcta. Lo principal aquí es darse cuenta que el conocimiento envanece. Es algo que se va inflando como un globo. A medida que tú sabes, crees que lo sabes todo, ¿cierto? Y es como un neumático de un automóvil. Pero dice que el amor, en cambio, no se infla de esa manera, como ese globo. O sea, tú puedes amar y el Padre te puede entregar amor, pero tú no te pones. Pero cuando ya tú dices, no, yo me sé desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces tú así que, no, es que ya yo lo sé todo, yo no necesito nada. Yo no necesito ni que me enseñen, ni que me guíen, ni que me corrijan, ni que me direccionen, porque ya yo lo sé todo. Yo conozco la palabra, pero no. Dice que en el versículo 3, 2, nos dice que no sabemos nada. El que afirma que lo sabe todo, en realidad, no es que sepa mucho. No es que sepa mucho. Entonces, no nos creamos esas palabras que dicen, no, yo lo sé todo. No te preocupes, yo te tengo la respuesta. No te preocupes, yo te puedo formar de esta manera. Yo te puedo enseñar de esta manera. Pero el Padre dice, no sabes nada. Sí, porque esas personas que se inflan como ese globo, como ese automóvil, realmente en su corazón no hay nada. Pura letra, muerta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día muchas personas pueden hablar palabras coherentes. Sí, la coherencia. Pero ¿de qué sirve hablar coherente si en su corazón y sus acciones demuestran lo contrario? En las comunidades se está viendo eso, y eso era lo que estaba pasando en Corintios. Había mucha palabra, ¿sí? Y decían, no, es que ya a mí me direccionaron, a mí me dijeron, a mí me enseñaron. Pero no, porque ahí van a debatir un tema aún solo con la comida. Entonces comenzaron a pelear por eso. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Entonces el conocimiento envanece, ¿cierto? Pero mi comportamiento hacia los demás es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque estoy dando un testimonio mal, ¿cierto? Porque mis acciones demuestran lo contrario. Y dice que el amor por Yahweh y el amor por otros debería determinar nuestra conducta. Uy, o sea que la conducta tiene algo que ver con el conocimiento. Sí, señor. Porque a veces pensamos que ya estamos maduros, ya estamos preparados, pero no. No, porque el Padre, a medida de que lo vamos conociendo, a medida que nos va instruyendo, es que vamos aprendiendo a madurar. No es por la edad.
no es por lo que sepas de Biblia, porque muchos decían, no, es que yo pienso que me van a predicar así con la Biblia y listo, arrepiéntete. No, el Padre no es así, el Padre es una sola acción, ¿sí? Lo que tú eres me vas a transmitir a mí, lo que tú eres y lo que el Padre ha hecho en ti con el Rúa, con el Espíritu Santo, es lo que va a hacer que yo vea en ti algo diferente, el conocimiento verdadero del Padre. Cuanto más conocemos la Escritura, más conocemos a Yahweh. Y cuanto más conocemos a Yahweh, más moldeados somos a imagen de Yeshua. Yeshua es Jesús. Si eso nos está haciendo así en nuestras vidas, nos estamos conociendo verdaderamente las Escrituras. Si realmente no estoy permitiendo eso en mi vida. Pero por ella habla algo muy importante del amor, ¿cierto? El amor edifica la contracara del conocimiento, que solo infla la cabeza. El conocimiento solo infla la cabeza. Es un conocimiento que lleva al amor. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque sí, hay que saber escritura. Hay que saber lo que el Padre quiere instruirnos a cada uno de nosotros. Y eso me va a conocer amarlo cada día más. La escritura me va a conllevarlo a amarlo. Pero sin permitir que ese conocimiento me haga daño a mí. ¿Cierto? Yo tengo que conocer al Padre en el amor, leyendo su hermosa palabra, pero también mi acción debe ejecutar, esa palabra debe ejecutar una acción de bondad, de amor, de sensibilidad a escuchar su voz, ¿cierto? Pero ¿cómo se ve esto? El conocimiento de la palabra nos llevará a entender cada vez mejor nuestras insuficiencias y el llamado a vivir una vida que glorifique el único digno de gloria y que es nuestro Yahweh para poderle servir a los demás. Yo no puedo decir, amo al Padre cuando no hay nada, estoy muerto, ¿cierto? En cambio, con las acciones, yo puedo llegar a los caminos del Padre solo con una acción de una persona o con una palabra verdadera de esa persona por el medio del Rúa. Pero una persona que te dice, ama a Dios, pero no ama a su propia esposa, a sus propios hijos, ¿ese puede ser un conocimiento del Padre? Ahí no hay nada, ¿cierto? Me está demostrando lo contrario, que con sus palabras son diferentes de sus hechos. Muchas personas pueden hablar bonito, pero sus hechos son totalmente errados para el Eterno. Aunque nuestras limitantes mentes nunca podrán comprender a Yahweh Eterno, Él ha querido revelarse a cada uno de nosotros. Y este es sublime, nunca deberíamos dejarnos de maravillarnos ante esto. Yahweh nos ha hablado de muchas maneras. Yo creo que Él ha utilizado un amigo, Él ha utilizado una persona, uno de nuestros propios padres que nos dice, mira, no hagas esto, ¿cierto? El conocimiento humano, no porque ya yo lo viví. Yo no quiero que pases por eso. Entonces el Padre, aún así, en nuestra humanidad, también habla a las personas. Yahweh nos ha hablado de muchas maneras. Yahweh quiere que le conozcamos. ¿Qué conocimiento humano puede compararse a eso? Ninguno. Si Él nos conoce y si Él conoce nosotros, nos va a conllevar a ese amor verdadero, que nos da la seguridad de una sabiduría plena. Estamos autoengañándonos y decimos que conocemos a Yahweh, si realmente Él no obraba en nosotros. Ahí dice una palabra en el versículo 3, también dice que todo lo creemos saber, ¿cierto? Creemos saber algo. Si el conocimiento nos conlleva al amor, estamos autoengañándonos, sin saber términos profundos o tener en nuestra memoria cientos de versículos. Porque ahí dice, no, la palabra te dice, Dios te habló por medio de este versículo, el Padre me habló por un versículo, pero realmente eso es orgullo. Somos necios. No sabemos nada, estamos confundidos y engañados, diciendo que conocemos a Dios. Muchos podemos memorizar muchos versículos, muchos podemos hacer, wow, maravillas, hasta hacer un show profundamente y decir, uy, no, mira, aquí está el Eterno. Pero el Padre dice que estamos engañados y estamos confundidos, porque nada sabemos. El principio que Pablo establece aquí en ese versículo del 1 al 3 es el verdadero conocimiento, que es el conocimiento de Yahweh. Por eso él pone dos palabras, el conocimiento y el amor, que nos lleva al amor, lo que Él ama y como Él ama. O sea, el Padre me tiene que instruir es por lo que Él me ama a mí y por lo que yo voy a hacer, que Él anhela que yo ame, ¿sí? Dice Pablo que si amamos a Yahweh somos conocidos por Él.
¿Qué es lo único que vale la pena? En ese tiempo, ¿qué vale la pena? ¿Tener un conocimiento que todo lo puedo saber o tener la sabiduría del Eterno y el verdadero amor que me va a transformar, que me va a hacer una persona diferente? Ser hijos de luz, conocerle a Él, amarle, y nunca pensemos que hay algo que pueda reemplazarlo, como habla de los ídolos, como vamos a empezar a hablar de los ídolos. A veces nos engañamos y decimos, no, yo no tengo ídolos, yo no creo en virgen, yo no creo en eso, yo no creo en lo otro, ¿cierto? Pero en nuestro interior puede haber un ídolo que puede ser nuestro hijo, nuestro esposo, y tenemos que morir a eso, porque el único Dios verdadero es Yahweh. Vamos al versículo del 4 al 6. Y dice la palabra, en el mismo 1 Corintios 8. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay un solo Dios. El 5. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y muchos señores. El 6. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios, el Padre, quien creó todo y vivimos para Él, y hay un solo Señor, Yeshua, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado la vida. Entonces solo hay un Dios único, ¿cierto? Pero ¿qué es un ídolo? Un ídolo es un Dios falso. Falso porque no existe. Solo el Dios que se revela en la Biblia puede decir que es Yahweh. Vamos a Éxodo 3, del 13 al 14, en donde su hermosa palabra nos dice que hay un solo Dios y se refiere yo soy el que soy. Así se llama Yahweh. Entonces leamos Éxodo 3, 13, 14. Dice, Moisés dijo a Yahweh, he aquí cuando yo vaya a los hijos de Israel y les diga, Yahweh es el Dios de sus padres, me envió a ustedes, y ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Y dijo Dios a Moisés, Ahaz hacer, bueno, ahí es en griego, yo soy griego, no sé cómo interpreta ahí. Y añadió, así dirás a todos los hijos de Israel, me envió a ustedes. Otra vez dijo Dios a Moisés, y así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me envió a ustedes. Este es mi nombre eterno y este es mi nombre memorial por todas las generaciones. Dice mi nombre memorial. O sea, ¿era en ese momento? No. De generación en generación, ¿cierto? Dice, yo soy el que soy. Ahí no me habla de más Dios, me habla del único verdadero. ¿Pero qué es ídolo? Ídolo significa estatua o imagen de un Dios, usado en el culto de los idólatras. Aunque no sea estatua, figura o imagen, es ídolo todo lo que se estima en lugar de Yahweh verdadero. O sea, el que le ocupa el lugar a nuestro amado Padre. Vamos a Colosenses, vamos a leer otros pasajes donde nos habla sobre esos ídolos. Vamos a Colosenses 3:5. ¿Qué dice la palabra Colosenses 3:5? Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Entonces aquí vemos ciertas palabras que nos dicen que debemos morir a estas cosas, ¿cierto? Lo dice el Padre, no lo digo yo. Dice el Padre que tenemos que morir a esas cosas, los deseos, ávaros, persona ávara, porque todo eso es idolatría. Entonces vemos aquí que eso también significa idolatría. Entonces no es solamente una imagen, sino también lo que hay en el profundo del corazón de las personas. Por lo tanto, haga morir los miembros terrenales de su naturaleza, la inmoralidad sexual, impureza, codicia, deseos malignos, avaricia, que es una forma de idolatría, como lo habíamos explicado en Colosenses 3. Vamos también a 1 Juan 5,
del 20 al 21. Y dice la palabra: y sabemos que el Hijo de Yahweh ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Yeshua. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Nuevamente me dice que hay un solo Dios y que Él es el único, ¿cierto? El único verdadero, que nos da el entendimiento. O sea, el conocimiento me lleva ¿a qué? Al entendimiento. Sabemos que el Hijo de Yahweh ¿a qué ha venido? ¿Cierto? A buscar de esa salvación para cada uno de nosotros. Y nos ha dado el discernimiento para que podamos conocer quién es el verdadero. Además estamos unidos con el único que es el verdadero, que es su Hijo, Yeshua HaMashiach. Él es el que nos da la vida eterna. Y al final dice: hijitos, guárdense a sí mismos de falsos dioses. Él nos previene, ¿cierto? Como que nos advierte, nos dice: guárdense de esto. Ojo, tengan mucho cuidado, porque el único que existe es Yahweh. Vamos al Salmo 115 del 4 al 8. Salmo 115. Del 4 al 8. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas le dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. ¿Sí? Ahí nos da las características de un ídolo o un dios donde no hay nada, ¿cierto? Porque tienen orejas, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. No palpan. Tienen pies, pero no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos, sí, sabemos lo que puede pasar. Al parecer, este conocimiento referente a la nulidad de los ídolos era aceptado entre las iglesias. Corintio, ya que en medio de Corintios, ¿qué estaba pasando? Era eso, ¿cierto? Estaban llevando esos ídolos dentro de las comunidades. Estaban permitiendo que ese conocimiento entrara a esas iglesias. Corintio, ya que en las palabras sabemos que un ídolo no nada es. O sea, estaban permitiendo cosas que no estaban haciendo nada en ese momento, en donde ya el Padre les había entregado de su conocimiento, de su palabra. Incluyen un conocimiento que todos tenían y que posiblemente se los había compartido en una carta previa. O sea, ya esto había anunciado por medio de una carta lo que estaba sucediendo. Así como sabía que un ídolo no es nada más que la obra muerta de un artesano, también Pablo recalca que saben que existe un solo Yahweh y fuera de él no hay otro igual, y que no hay más que un solo Yahweh. Estas palabras del apóstol nos recuerda el Shema. Y el Shema es, ¿el qué? Escuchar. Vamos a Deuteronomio 6:4. El Shema es escucha. Y ahí también aún nos recalca que es escuchar. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Yahweh uno es. O sea, hay un solo Dios, ¿cierto? Y el Padre aquí estaba recordando: ojo, solamente hay un solo Dios. Oye, porque a veces el ser humano, ¿qué hace? Permite esto. No me hablen de Dios. No quiero acercarme a Él. No quiero conocerlo. Pero el Padre dice: oye, Israel. ¿Quién es Israel? Somos cada uno de nosotros. Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Entonces solamente hay un Dios. Tenemos con estas bellas porciones de la palabra de lo que nos habla y que es un ídolo, que es una idolatría y que solamente hay un solo Dios.
No hay nada en la palabra que me diga que hay otro Dios o que hay otra imagen que yo tenga que adorar o que hay otras cosas que yo tenga que adorar. En nuestra lectura anterior vimos cómo Pablo establecía como la verdadera sabiduría. Consiste en un conocimiento que nos acerca más a Yahweh y nos lleva a amarlo. Porque cuanto más cuando el pensamiento se nos abre, ¿qué hace uno? Dice, ¿verdad, Señor? Todo lo que me estaba perdiendo de ti. Por no acercarme, por no conocer verdaderamente quién es Dios y todo lo que el Padre nos quiere entregar, porque el Padre siempre quiere entregar bendición, porque Él dice que todo lo hace bueno, perfecto, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto más conocerlo a Él? Entonces vemos aquí que los versos que leemos hoy son la conclusión lógica de lo que Pablo nos enseña ese concepto, que Pablo aplica aquí a comer los sacrificios a los ídolos. Es lo que debemos usar en nuestras relaciones con los hermanos de la comunidad. De aquí se mete en algo diferente, ¿cierto? Los hermanos de la comunidad. Especialmente con aquellos que Pablo llama débiles. Hay personas que débiles no son aquellas personas que se sienten cansadas, que han trabajado mucho. No, son débiles que han venido con muchas situaciones. Así como estás llegando en este momento, así también yo llegué en ese momento. Débil, cansada del mundo, cansada de las situaciones de allá afuera, del conocimiento, porque en mi humanidad yo dije, uy, yo lo sé todo, uy, ya yo soy madura, ese es mi carácter, ¿sí? Esa es mi posición, pero no sabía nada, porque cuando llegué donde el Padre me hizo, me quebrantó, como coger un vaso y decir, tú no eres nada. Aquí es donde vas a empezar a conocer el verdadero amor, el conocimiento, la sabiduría y la madurez. Pero el Padre decía, tú no sabes nada, porque eso es lo que hablamos siempre nosotros cuando llegamos, ¿cierto? A mí no me digan nada porque yo estoy bien, porque mi vida va súper bien, ¿no? Ya yo conozco el mundo, ya he tomado, ya he vivido, ya he hecho sí, pero eso cansa. Salomón decía que eso era pasajero, ¿cierto? Que todo eso cansa, que va a llegar un momento que ya no vas a saber ni qué, ¿cierto? Colocar en tu vida porque ya eso no es lo que tú necesitabas, pero el Padre sí lo llena todo, Yahweh sí lo llena todo. Entonces vemos aquí que los débiles no eran eso. Por tanto, el comienzo del pasaje nos indica que esto que ha de decir, de prender el principio de que el amor edifica, como dice la palabra. Sabemos que el apóstol Pablo hablaba sobre los ídolos de nada son como comer los sacrificados a los ídolos. No tiene valor alguno. Los ídolos no existen. Solo hay un Dios, que es nuestro Padre. Seguimos en el versículo del 7 al 8. Y dice la palabra de 1 Corintios 8. Pero ustedes deben tener, ¿qué? Cuidado, de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Y dice en el versículo vamos a leer un poquito el 10. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alimentados al violar su conciencia al comer un alimento que se ofrece a un ídolo? Vamos a ver aquí algo muy importante y es el criterio del amor fraterno. Sí, porque ya hablamos del criterio del conocimiento de cada uno de nosotros, lo que sabemos, nuestra humanidad. Pero vamos a conocer el criterio del amor fraternal, el que viene del Padre. ¿Qué es el amor fraternal? El amor fraternal es la capacidad que tiene el hombre de relacionarse con su prójimo, tratando a cada persona, como un verdadero hermano. Ahí es cuando yo verdaderamente conozco el verdadero amor. Trascender en el amor, que es bendición y que viene del Padre, lo que permite configurar a la persona para que se desarrolle una capacidad de compartir, de realmente conocerlo, de realmente saber quién es Él. ¿Por qué? Porque ya recibí ese amor que viene del Padre. Y si yo lo recibo de nuestro amado Padre, lo voy a entregar a los demás. Yo puedo decir, sí, yo amo, sí, demuéstremelo. Entonces ahí es cuando verdaderamente yo me doy cuenta si ese amor, ese criterio de amor es fraternal o no, ¿cierto? Como lo dice la palabra. Dice que
El concepto de amor fraternal también aparece a lo largo de toda la palabra, pero la palabra específica solo se especifica totalmente en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. El término que generalmente se traduce amor fraternal en el Nuevo Pacto lo vamos a encontrar, pero primero vamos a decir qué es ese amor en el Nuevo Pacto. El amor fraternal en la literatura cristiana significa tratar a los demás como si formaran parte de la familia de uno. Nosotros pensamos que el amor fraternal viene de papá, mamá, padres, hijos y hermanos, pero a veces ellos son los que nos dan más duro. A veces nuestra propia familia es la que nos da dele y dele y dele, ¿cierto? La cuña que más aprieta la mismo palo. Exactamente. Pero es ahí donde realmente no encontramos esa familia. Mira, cuando usted comienza un caminar con el Padre, ellos son los primeros que se le van a levantar. La familia, los amigos, que cuando los amigos no, para las que sea, venga, conocemos del Padre. No, ya usted lo doblegaron, a ustedes lo cambiaron, ustedes lo, mejor dicho, pero no son las personas las que te van a hacer feliz, no son las personas que te van a entregar un verdadero amor, porque el verdadero amor te lo entrega ya, no te lo entrega más nada, ¿sí? No lo puedes encontrar en una cerveza, no lo puedes encontrar en un amigo, no lo puedes encontrar en un papá ni en una mamá, porque ellos son los que primero que te van a decir, mira, ¿sí? Pero la verdadera familia son aquellos que hacen parte de ese nuevo pacto que el Padre quiere para tu vida, ¿sí? Son aquellos que te apoyan, te dicen, levántate, mira, tú puedes, mira, tú vas a llegar hasta el final, mira que sí se puede. Ese es el amor que realmente el Padre quiere transferirte en este hermoso tiempo. Entonces vemos aquí que eso es el amor fraternal. Esta clase de amor quiere decir que a uno le gusta la otra persona y que desea lo mejor para esa persona, ¿sí? Nosotros hacemos las cosas sin recibir nada a cambio. Lo único que anhelamos es que Yeshua se revele a la vida de cada uno de ustedes como se nos reveló a nosotros. Estábamos así y que ese conocimiento humano nos tenía así. ¿Y qué hizo el Padre? Trae la libertad de poder ver lo que realmente el Padre quiere para mi vida, ¿sí? Porque eso es pasajero. Lo que está allá afuera es pasajero. Hoy, a esta hora, incluso desde el viernes, ¿qué están haciendo las personas allá afuera con su conocimiento humano? Tomando cerveza. Bebiendo. ¿Cierto? Gastando el dinero y entregándoselo a Bavaria, a Póker, no saben, ¿sí? Pero hoy en día el Padre nos ha dado la libertad de estar en este lugar y poder instruir, ¿cierto? Y son los días en donde el enemigo trabaja más al ser humano allá. Y lo trabaja desde aquí. ¿Sí? Y por eso es que el ser humano está cegado, porque empieza a trabajar esa mente. No, mira, aquí hay cosas buenas, el amigo que siempre está ahí, ven, vamos a tal parte. Sí, vamos, ¿cierto? A veces se olvidan del hogar, a veces se olvidan de la familia, se olvidan de todo. Pero el Padre, ¿qué quiere? Mira, esos tiempos maravillosos, donde la familia esté reunida, donde tú lo conozcas, en donde realmente conozcas ese verdadero amor. ¿Por qué? Porque la familia, hay algo que dicen que en medio de la familia es ese aguijón fuerte en medio de tu caminar, porque nos ha sucedido, ¿sí? Con autoridad lo digo, que la misma familia le da duro a uno, porque va a decir, mira, ya se volvió evangélica. No, el Padre no es ninguna religión. El Padre no es religión. El Padre quiere un estilo de vida diferente para ti. Que los que están allá afuera vean en ti algo diferente y dicen, yo quiero tener algo diferente de él, porque tiene un conocimiento diferente. Hay un amor verdadero en él, porque lo conoció. ¿Sí? Amén. Yeshua les enseña constantemente a sus seguidores al principio del amor fraternal. Es un principio que el Padre estableció en el Nuevo Pacto, ¿sí? En el Nuevo Testamento, lo que llamamos hoy en día. Ese amor fraternal, porque ya muchos en el Antiguo ya se sabía, los profetas, lo que hicieron, lo que ellos pasaron en su vida, nos lo van a transmitir a nosotros, claro que sí, no estamos diciendo que eso no es importante, pero en el Nuevo Pacto el Padre dice, hay un amor verdadero, ámense los unos a nosotros, ¿cierto? Yeshua les enseñaba constantemente este principio del amor. Él declaró que el segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto cuesta eso, cierto?
cuánto amar al prójimo, a pesar de que nos dé duro, cuánto amar al prójimo, así nos ofenda, así diga, mire, usted es esto y lo otro, cuánto amarlo, decirle, no importa, tus palabras me van a hacer fuerte para seguir amándote, ¿cierto? Entonces, hasta allá nos quiere llevar el Padre con su sabiduría. Ese es el conocimiento que el Padre nos quiere llevar, a conocer ese verdadero amor. Porque hay muchas personas que hoy en día no perdonan. Y cuando uno no perdona, más se le aparece la persona y uno dice, allá va. Me las va a pagar. Allá va esa persona, ¿cierto? Pero ese es el pensamiento, el conocimiento humano. Siempre piensa lo malo, siempre piensa hacer daño. Pero el Padre dice, ámalo como a ti mismo. Entonces, si yo me amo verdaderamente, tengo que amar a aquel que me hizo daño, al que vaya. ¿Cierto? Pero ¿cuánto cuesta? Son principios que el Padre establece en su palabra y anhelamos que en este tiempo maravilloso tú lo puedas entender como yo lo pude entender. Amén. Entonces seguimos que amarás a tu prójimo como a ti mismo y eso lo encontramos en Marcos 12:31. Me gustaría que alguien lo leyera, que no es mentira lo que estoy hablando, siempre vamos a la palabra para que el Padre nos dé esa libertad de entender muchas cosas. Marcos 12:31. El segundo es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Y vemos que también nos dice que es un mandamiento importante, ¿cierto? Es uno de los que realmente el Padre permite que haya en nuestro corazón. Es parte de los mandamientos. Entonces, eso también va incluido en Éxodo 20, de también amar al prójimo, ¿cierto? Seguimos. En la parábola del buen samaritano, explicó quién es ese prójimo. En Lucas 10, 25, 37, ahí encontramos también un amor fraternal. También encontramos en Mateo 18, 23, 35, en donde nos enseña a perdonar al hermano. Y otra regla de oro como guía para relacionarse con un hermano lo encontramos en Mateo 7, 12 y en Lucas 6, 31. Ahí encontramos esas porciones de la palabra en donde nos habla de ese amor fraternal. Entonces, ¿cuánto nos cuesta aprender de la palabra, cierto? Y todo está escrito en cada uno de esos. El amor al prójimo, el perdonar al hermano, el relacionarnos con los hermanos. Porque a veces hay cosas en nuestra vida que nos da mucho dolor. Vamos a poner un ejemplo. Hay situaciones en la vida que como hijo uno le causa muchos problemas desde joven a los papás, ¿cierto? Pero uno cometió un error. Y a veces uno comete error y dice, no, ya, el papá perdona. Pero usted vaya y comete un error hacia el papá. Y uno comete un error y dice, no, bueno, la embarré, perdone. Pero el papá dice, no, lo llevo aquí, en el corazón, porque me heriste, me hiciste daño. Pero el Padre dice que debemos ser esos guías para enseñarles a Él el perdón. Y nos cuesta perdonar a las personas que nos han hecho daño. Y aún a nuestros propios padres no le pedimos perdón. Y sabemos que fallamos como hijos, pero no le pedimos perdón. Aún con nuestros esposos. Sabemos que hemos fallado y a veces nuestros esposos nos tienen que pedir perdón a nosotros. A mí me ha pasado. Yo he fallado, yo era muy orgullosa y yo fallaba mucho, pero mi esposo me decía, ven mi amor, no peleemos, ven, vamos a solucionar las cosas, sabiendo que yo cometí el error. ¿Quién debería perdonar? ¿Él o yo? Lógicamente yo tenía que pedirle perdón a él, ¿cierto? Pero él decía, no, ven, como para no agrandar la situación. Entonces, eso es orgullo. El no pedir perdón es orgullo. No hay amor, no hay un verdadero amor, ¿sí? Porque cuando yo perdono todo, sabiendo que yo fallé y reconozco que yo fallé. Pero a veces nos cuesta como ser humano, y ese es el conocimiento del ser humano, nos cuesta amar, nos cuesta perdonar. Entonces el Padre en este tiempo nos ha venido enseñando ese amor fraternal,
¿cierto? Quiere llegarnos a un término de que nada nos puede doler en nuestro corazón. Pueden suceder muchas cosas grandes en nuestras vidas, pero eso no es necesario para hacerle daño a otra persona. Porque dice que Yahweh cubre todo nuestro corazón y nos llena de amor para poder perdonar, amar, cueste lo que cueste, ¿cierto? Pero a veces nuestra mente comienza a maquinar, pero ¿cómo voy a perdonar a alguien que me hizo tanto daño, que me hizo llorar? Aún siendo mi esposo, ¿cierto? Por ejemplo, si hubo una separación, ¿cómo lo voy a perdonar si él fue el que me hizo daño? Pero por amor al Padre, el Padre nos lleva a ese amor fraternal. Y ese es el conocimiento que el Padre nos da, la sabiduría. Uno tiene que ser sabio, no porque ellos se lo merezcan, porque él no se lo merece, o ella no se lo merece, o ese muchacho no se lo merece, sino por salvación a nuestra alma. ¿Sí? Para que nuestra alma esté tranquila. Cuando usted comienza a perdonar y amar, su alma está tranquila. Dice, yo lo hice, pero si él no lo aceptó, yo quedo tranquilo porque le cumplí a ¿quién? Al Padre, a nuestro Dios. Pablo habló del amor fraternal en el contexto de la comunidad de los creyentes aquí en Corintios. O sea que la Keilah estaba pasando por ese momento. Había mucha palabra, mucho conocimiento, pero no había ese amor, ¿cierto? Pero vemos aquí que en 1 Tesalonicenses 4:9, ¿me lo lees, Mafe, por favor? Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Yahweh mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Entonces vemos aquí que en esa porción de la palabra, en Romanos 12:10, que hoy nos mencionó en Romanos 12:10, también dice algo referente a lo que estamos hablando. Y dice la palabra Romanos 12:10. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. Entonces, ese amor de amarnos los unos a los otros también es una honra. Y vemos aquí que en esas dos porciones de la palabra, ¿qué nos enseñaba Pablo? Que los creyentes tenían que vivir en paz, los unos con otros dentro de una comunidad. Esto era lo que estaba permitiendo Pablo en ese momento, que el amor sobrepasara todo entendimiento, ¿sí? Que nos amáramos los unos a los otros. Este amor se debe cuidar, se debe cultivar, porque ese amor se puede perder. Por un momento de la emoción podemos amar y perdonar, pero a medida del crecimiento, cuando conocemos a nuestro Yeshua, a nuestro Abba, de pronto se puede perder. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cuidarlo, hay que cultivarlo, hay que promoverlo como un aspecto importante en nuestras vidas. Créame que si usted pone un poquito de amor en medio de su hogar, un poquito de amor en medio del ambiente de su trabajo, un poquito de amor en la comunidad, su entorno va a ser diferente. Eso es como usted tomarse un café sin azúcar, ¿cierto? Pero usted échale un poquito de azúcar y va a saber diferente, ¿cierto? Eso es lo que quiere el Padre también en nuestras vidas, que ese amor fraternal genere algo importante y como nos está enseñando a cuidar y nos está invitando a que eso se cuide el uno al otro. Es muy importante en un hogar, porque también una comunidad puede ser un hogar, porque ahí está formando algo para el Padre, tu hogar, tus hijos, tu generación, ¿cierto? Es donde más debemos cuidar ese principio, ese amor fraternal, de cuidarlo, de conllevarlo a cultivar cada día, ¿cierto? Porque es ahí donde realmente podemos buscar lo que necesitamos. Porque si tú transmites amor, ¿qué vas a entregar? Amor. De pronto viene alguien contra tuya, viene a juzgarte, viene a pelear, tú dices, no, espérate. Porque ya tienes el conocimiento del Padre, ¿cierto? La sabiduría. Él te dice, con amor vas a hacer más que con miles palabras. Cuando en un hogar hay muchas peleas, para pelear se necesitan ¿cuánto? 2. Pero tú solo callas, la otra persona puede estar peleando y tú en shalom, en paz.
Y eso hace el conocimiento del Padre. Llevarte a esa plenitud, que nada te afecte, que nada te duela, ¿cierto? Pero eso se cultiva. Eso no lo generamos de la noche a la mañana. ¿Eso se qué? Se cultiva. Entonces tienes que cultivar ese amor fraternal. De ahí, el amor fraternal fomenta sentimientos tan nobles como el cariño, el respeto, la humildad, la confianza, el estima, la lealtad, compasión, entre otras cosas. Entonces mira lo que lleva ese amor fraternal. Cuando ya tú conoces del Padre, te conlleva eso. Entonces vamos a dar un momento aquí. Entonces hacemos un paralelo del conocimiento humano al conocimiento fraternal del amor verdadero del Padre, ¿cierto? El conocimiento humano te lleva a las peleas, te lleva a discutir, te lleva a centrarte a muchas cosas. Yo lo sé, no me digan nada, pero el Padre te dice, ama, perdona, olvida. Llena tu corazón de amor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me va a llevar a estos sentimientos nobles que son el cariño, respeto. Así vas a recibir respeto de la otra persona, la confianza hacia la otra persona, lealtad y compasión. ¿Queremos eso en nuestras vidas? Sí, merecemos respeto, claro que sí. Cuando tú hayas respeto, lealtad, confianza y amor, la persona dice, venga, yo no tengo nada en contra de esa persona. Yo quiero ser como esa persona. Tiene algo como una esencia, dice uno, ¿cierto? Como una esencia tan maravillosa que lo hace aparte de lo que está allá afuera. Entonces, eso el Padre quiere enseñar en medio de nosotros. Hay otro punto que habla muy importante sobre las personas débiles y las personas fuertes. Vamos a 1 Corintios, donde estamos, 8, del 9 al 11. ¿Me lo lees, Mafe, por favor? Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que, a causa de tu conocimiento superior, se destruirá un creyente débil por quien Yeshua murió. Bueno, entonces así que vamos a empezar a ver dos clases de personas. Primero nos hizo entender un conocimiento natural, nos llevó al amor. Pero ¿por qué aquí ya cambia? Porque habla de personas fuertes y débiles. Y nos llevó también a lo que eran los ídolos, renunciar a esos ídolos. Entonces las personas fuertes son aquellas personas que no son orgullosas. Las personas fuertes son las que no presumen de la libertad que el Padre les dio. Las personas fuertes son aquellas que presionan a otros para que no presuman estipulación, o sea, eso no lo debemos hacer. Y las personas fuertes son aquellas que no dan mal testimonio a los nuevos. O sea, yo no puedo dar un mal testimonio a una persona que llegue. Si yo estoy hablando en este lugar, de este lado, yo tengo que ser testimonio de lo que estoy hablando en estos momentos. ¿Cuáles son las personas débiles? Las personas débiles son aquellas personas que aún no han tenido la libertad de Yahweh. Son aquellas que aún todavía están en prisión. ¿Qué quiere decir en prisión? Son aquellas personas que no tienen este conocimiento, la palabra. Pero si yo lo tengo, yo te lo puedo enseñar. De lo que yo tengo, te doy, ¿sí? Las personas débiles son aquellas personas que nos permiten, aún en sus vidas, nos permiten enseñar. ¿Por qué? Porque son aquellas personas que tienen un corazón moldeable. Unas personas que dicen, venga, yo quiero cambiar, quiero ser una persona diferente. Eso es una persona débil. No es una persona de fuerza, de que no tuvo fuerza para cargar algo. No, son aquellas personas que tienen esta característica. Pero el fuerte, ¿qué tiene que ver con el débil? El fuerte siempre quiere tener la sabiduría, se cree sabio. Y es por eso que el fuerte tiene que enseñar esas características que el Padre ha transmitido a nosotros para poder entregárselas a ustedes. Vamos a 1 Corintios 1:25. Primera es Corintios 1:25. ¿Me la lees, Mafe, por favor? Ese plan ridículo de Yahweh es más sabio que
el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Yahweh es más fuerte que la mayor fuerza humana. Entonces, ¿Yahweh levanta al débil? Sí. Dice que Yahweh es más fuerte, ¿cierto? Para hacer lo que los fuertes no están haciendo en este momento. Eso era lo que estaba pasando en 1 Corintios 8. Estaban los fuertes, ¿cierto? Todos los fuertes, pero estaban haciendo daño a los débiles que estaban llegando, ¿sí? Porque se envanecieron mucho. Entonces dice que el Padre dice, así hayan fuertes que quieren hacer daño, pero dice que Yahweh levanta al débil. Uno cuando uno llega a una comida, uno tiene que poner la mirada en una persona. Uno tiene que poner la mirada ¿en dónde? En Yahweh, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que Él es el que levanta al débil. Él es el que lo va a guiar, Él es el que lo va a formar. Entonces, ese es un principio que el Padre establece en 1 Corintios 1:25. Vamos a 1 Corintios, ahí mismo en el 1, pero en el 27. ¿Qué dice mi mamá? En cambio, Yahweh eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Así es. Entonces vemos que aquí el fuerte se hace sabio en su propia opinión, ¿sí? Y no sigue las instrucciones de otros. Se le hace difícil, pero el débil espera que se le guíe y va donde lo llama. A veces hay más humildad en un débil que en un fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Vuelvo nuevamente, reitero lo que había dicho, porque el fuerte se infla de su conocimiento, pero el débil dice, yo quiero aprender, yo quiero ir a donde el Padre me guíe, donde el Padre me forme, yo quiero ser como el Padre me quiere guiar mi vida, ¿cierto? Entonces, cuando tú eres débil y te hace fuerte, ahí es donde el Padre obra con el amor. Cuidado. Acuérdense lo que decía, escucha, ¿cierto? El Chema. Oye que yo soy Yahweh. Que no se te olvide lo que el Padre ha hecho en tu vida. Que no se te olvide para que no te enaltezcas, no te orgullezcas de lo que el Padre te está entregando. Entonces, a medida que nosotros vamos caminando con el Padre, debemos cuidar eso. De no ponernos orgullosos, de no enaltecernos. Pero ¿qué hace eso que no permite ese orgullo? El amor. El amor que hemos venido obrando en este momento. ¿Por qué? Porque es un amor que viene de Yeshua. No viene de lo que yo creo o pienso, sino lo que el Padre me quiere enseñar. Seguimos en 1 Corintios 8, del 12 al 13. ¿Me lo puedes leer, Pablito, por favor? Así que cuando pecan contra un hermano, hiriendo su conciencia cuando es débil, están pecando en contra del Mashiach. Para resumirlo, si la comida es una trampa para mi hermano, no comeré carne jamás. No sé qué haga que mi hermano peque. Vemos aquí que estábamos hablando sobre la comida sacrificada a ídolos, ¿cierto? Los débiles y los fuertes vamos a especificarlos y centrarnos mucho del 12 al 13, porque ya es como el final de lo que el Padre ha venido instruyéndonos en esa palabra, ¿cierto? Yo no puedo permitir que la persona que viene dando los primeros pasos en una comunidad, yo lo haga pecar, ¿sí? Yo lo haga tropezar. Mi testimonio tiene que llegar hasta el final, hasta que esa persona ya el Padre la forme. No, y es que no solo hasta eso, sino siempre, ¿cierto? Pero tener mucho cuidado porque la persona que va a llegar nueva va a mirar. Yo quiero ver cómo es esa persona, cómo camina con Dios, cómo ora con Dios, cómo es su palabra con Dios, ¿cierto? Todo eso lo tengo que analizar. Si eso viene de Dios o no viene de Dios. Porque a veces las personas que se creen sabias pueden hacerlos tropezar y decir, no porque esta persona me dice una cosa y mañana ya me está diciendo otra, ¿cierto? Me habla que dice la palabra, pero sus acciones demuestran lo contrario. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos en eso, en esas características que el Padre ha venido estableciendo en su palabra y nos advierte. Ojo, no lo hagan pecar. Mejor no se sienten, como dice ahí, en los altares diciendo que están hablando la verdad, diciendo que están hablando del Padre, pero no es así, ¿sí? Porque su corazón demuestra lo contrario.
Vamos a Romanos 14 y vamos a leerlo todo. Romanos 14 y Romanos 15. Y ahí nos vamos a dar cuenta del por qué el Padre dice que no podemos hacer tropezar a esas personas. Dice Romanos 14. Reciban al que es débil, ya aclaramos que es débil, en la emuná, pero no para entrar en discusiones. Algunos de su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no sabe menospreciar al que come ciertas cosas, y el que no come de todo no sabe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Ahí está hablando del conocimiento del que sabe. Que se mantenga en pie o que caiga en asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quienes consideran que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opciones. El que da la importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene, y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. Para esto mismo murió Yeshua y volvió a vivir, para ser Señor tanto de lo que ha muerto como lo que de aún vive. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Yahweh, está escrito. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Yahweh. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo. Entonces nos tenemos que cuidar, ¿cierto? Porque vamos a dar cuenta de nuestras acciones. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Yeshua de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comemos, ya no te comportes con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Yeshua murió. O sea que tenemos que tener cuidado. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Porque el reino de Yahweh no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Yeshua agrada a Dios y es aprobado de sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que se come, se condena porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no hace por convicción es pecado. Vamos a Romanos 15. Aquí está hablando de los fuertes y los débiles. Los fuertes en la emuná debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo.
porque ni siquiera Yeshua se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Yeshua, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen a Yahweh y Padre de nuestro Señor Yeshua. Por tanto, acéptense mutuamente. ¿Qué dice el Padre? Acéptense. Y no importando lo que sea el uno al otro, pero acéptense. Así como Yeshua los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Les digo que Yeshua se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Yahweh, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas, y para que los gentiles glorifiquen a Yahweh por su compasión, como está escrito. Por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. En otro pasaje dice, alégrense naciones con el pueblo de Yahweh. Y en otra parte, alaben al Señor naciones todas. Pueblos todos, cántenle alabanza. A su vez, Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, que se levantará para gobernar las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Que el Yahweh de la esperanza los llene de toda alegría y paz, a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Ruach HaKodesh. Pero mira que hay algo importante en el 14, dice, por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. O sea que el conocimiento sí es bueno para capacitarnos los unos a los otros. Sin embargo, mire que hay una palabra, sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerle por causa de la gracia de Yahweh que me dio, para ser ministro de Yeshua a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Yahweh, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Ruach HaKodesh. Por tanto, mi servicio a Yahweh es para mi motivo de orgullo. O sea, ¿qué nos debe llenar de orgullo el conocimiento? No. El servicio al Padre es lo que me debe llenar de orgullo. No me atreveré a hablar de nada sino lo de que Yeshua ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Yahweh. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Ruach de Yahweh. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del evangelio de Yeshua por todas partes, hasta la región de Lidia. En efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Yeshua no sea conocido, para no edificar sobre fundamentos ajenos. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticias de él lo verán y entenderán lo que había oído hablar de él. Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. Entonces, ¿qué nos dan todas esas palabras sobre lo fuertes y débiles y sobre lo que el Padre anhela en medio de nosotros? Vivir en Yeshua. No se trata de tener la razón o no. Tenerle respeto a cualquier tema en particular. O sea, el yo creer en Yeshua no es que yo tenga la razón, sino lo que el Padre va a hacer en mi vida. Y con otros. También se trata de la paz y la alegría en el Ruach HaKodesh. Debemos recibir, guiar y dar alimento espiritual a aquellos cuya emuná se necesite, en donde debe ser fortalecida, formada, establecida y puesta a prueba. Por encima del conocimiento y la experiencia personal de esto, lo cual conducirá a discusiones sin con madurez y no se enseña la sana doctrina. ¿Sí? Si realmente, verdaderamente estoy enseñando algo inmaduro, algo que me conlleva es a justificarme
y a decir, la palabra dice, pero realmente la palabra no lo está diciendo en ese momento. Estás conllevando a una discusión con otra persona. Dice que bienaventurados los que el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. No todos los creyentes conocen esta felicidad. Existen cosas las cuales Yahweh nos puede retar a rendir, pero nosotros seguimos aprobándolas en nuestra vida. Así nos condenamos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros seguimos aprobando nuestro conocimiento, nos estamos condenando. ¿Sí? Quizás no sea de que esa cosa sea claramente buena o mala, pero es suficiente de que Yahweh nos haya hablado sobre este asunto, sobre este tema. Cada uno de nosotros nos debemos preguntar, ¿qué es lo que está impidiendo en mi vida una relación más íntima con Yahweh? Y me llevaba la respuesta, era eso, el conocimiento humano. Es lo que no me lleva a entender lo que realmente me pueda llevar a una relación con Él. Porque es que como yo pienso, yo creo, ya me lo sé todo, no necesito de Yahweh, pues no necesito una relación con Él, ¿cierto? Eso es lo que impide que yo no tenga una relación con Él. Entonces yo tengo que morir a mi conocimiento humano, a mi pensamiento humano, y dejar que el Padre nos llene de su verdadero amor y de ese conocimiento, de esa sabiduría. Debemos conocer la felicidad del cual viene de no condenarme y tampoco para condenar a otros. ¿Sí? Que realmente apruebe mi vida, mi emuná, y nos aferremos a las cosas que realmente nos hacen feliz, ¿cierto? Yo no puedo justificarme con otra persona y decirle, mira, haga esto es así. No, a una persona no se conlleva eso, a una persona se le habla con hechos y habla mil palabras, ¿sí? Porque eso es lo que realmente el Padre anhela, que tú seas feliz y el que le estás enseñando también. La verdadera felicidad se encuentra en la cercanía con Yeshua y al no ser condenados por lo que aprobamos. Todo lo que se proviene de la emuná todo lo que no proviene de la emuná es pecado. Pablo concluye otro principio por el cual podemos juzgar, y esas cosas que nosotros juzgamos se llaman áreas grises, que todavía están en nuestro conocimiento, sino lo que podemos hacer en la emuná. Entonces, eso es pecado. Esas áreas grises es pecado. Esa es una maravilla revisión en nuestra tendencia para justificarnos a nosotros mismos, en lo que permitimos en nuestro diario vivir. Si nos molesta algo que hacemos, nos ponemos rabiosos, ¿cierto? Nos airamos y eso se llama pecado. Entonces, algo que el Padre no quiere es eso, que no permita esas cosas en medio de nosotros. Lo más seguro es que no sea de emuná y lo más seguro es que se llame pecado para nosotros mismos. Entonces, ¿qué nos hace la conclusión para todo lo que hemos venido enseñando y lo que el Padre ha querido transmitir? Que dejemos esas áreas grises de nuestra vida. ¿Sí? Todo no lo sabemos. Lo sabe el Padre. Y eso no lo enseña el Padre, no los enseña el ser humano ni nuestra humanidad. Entonces el Padre nos conlleva que, ¿cómo morimos a esos pensamientos grises? Ama al Padre. Aférrate al Padre. No juzgues a las personas, porque yo creo que el señalamiento, el juzgar, eso es muy común dentro de una comunidad. Y aún en medio de los hogares, ¿cierto? No juzgan. No, mira, es que tú eres así. No, mira, es que tú te la sabes toda. Pero no, si el Padre coloca personas para que te guíen y te formen es por algo. No vea los defectos de lo que tiene o de su pasado, sino mira lo que el Padre ha hecho en su vida y porque el Padre le ha dado la libertad a esa persona. Entonces, si el Padre me ha hecho fuerte, una persona fuerte, porque me ha dado la libertad, porque yo voy a ser tropiezo para esas personas débiles que están llegando. ¿Cierto? Entonces, no debemos juzgar. Si el Padre nos está entregando almas, no juzguemos. Porque el conocimiento humano conlleva eso, a juzgar a las personas. Pero el Padre dice, mueran hoy a esas áreas grises. Ya es el tiempo, ya no más. Yo creo que Pablo también decía en ese momento, ya no más, ya no peleen si comen o no comen, si es bueno o no es bueno. También mueran a eso y amen. Amen
lo que el Padre está entregando. Amen a sus hermanos, amen a su familia, en la comunidad. Porque si no mueren a eso, de nada sirve decir que aman a Yahweh, si no aman al prójimo. Y van a ser tropiezo para que ellos caigan y se salgan de la comunidad. Entonces, ¿qué debemos tratar hoy en día? Hombre, aferrarnos mucho más al Padre. Por algo el Padre coloca una persona al frente. Por algo el Padre coloca cabezas al frente. ¿Sí? Porque sabe la capacidad y sabe el corazón. El Padre siempre mira el corazón de la persona. Si es apto o no es apto. Muchos dones puede tener la persona. Mucha palabra puede tener la persona. Hasta el rúa se puede mover dentro de esa persona. Pero a veces son vacías. Porque no hay amor. Y algo que hablábamos esta mañana era eso. Si yo no me hablo a mí mismo, no amo lo que mi esposa me dice o en mi hogar pasa, mucho menos voy a amar al Padre y voy a amar a mi hermano. Entonces, hoy el Padre nos hace reflexionar y nos hace pensar que nuestro conocimiento no es nada, pero el del Padre es mucho más valioso. Entonces, ahí vas a inclinar tu rostro y vamos a agradecerle lo que el Padre ha permitido en nuestras vidas y que reflexionemos en todo esto. Es muy importante conocer a Yahweh, es muy importante conocer su amor porque es lo que me va a mantener hasta el final. Amén.